¿Qué tal amigos y suscriptores del canal? Hoy vamos a hacer un vídeo más sobre tips para leer un plano esquemático. Para eso voy a subir el tema 4, ya que hice el tema 1, el tema 2 y el tema 3. Para esto va a ser el cuarto vídeo que voy a estar dando cómo debemos leer un plano esquemático de manera fácil y sencilla. Para esto nosotros nos vamos a ubicar al diagrama. Y bueno, este diagrama yo ya los armé para que ustedes puedan comprender el porqué de muchas cosas. Espero que puedan comprender lo siguiente. Nosotros para leer un bloque de diagramas, sea de Samsung u otras marcas, debemos saber cómo funcionan estos circuitos integrados internamente. Si nosotros no sabemos cómo funcionan estos circuitos, vamos a tener una gran perspectiva de realmente cómo ellos pueden trabajar, cómo sus líneas realmente están ubicadas y realmente qué debemos medir. Para esto es un circuito de carga, es algo sencillo y básico, ya que a veces los circuitos de cargas tienen 6 pines o a veces tienen la estructura que es VGA. Pero en este caso estamos hablando de un circuito que tiene 6 patitas y vemos que va a tener varias líneas. Una línea que está enlaza a la bobina, uno que es NC, el otro que es el retorno, el otro es tierra, el otro es señal de encendido y el otro es la entrada. Para que este circuito pueda trabajar necesita una alimentación, obviamente que va a requerir una alimentación de 5 voltios. Va a requerir una alimentación para que este circuito pueda trabajar. Para que trabaje el circuito, ya sabemos que un circuito trabaja con alimentación y con líneas de datos y de control. Va a trabajar con una línea de control que es la señal de encendido que manda un pulso de encendido a la CPU. Va a tener lo que es tierna, va a tener lo que es el retorno de la retroalimentación. Y vemos que va a haber un diodo de protección. Tenemos que medir este diodo en polaridad directa y en polaridad inversa. Debemos revisar la resistencia del retorno. Es muy importante eso. Sabemos que podemos medir una resistencia a través en escala de ohmios. Debemos medir que el voltaje debe estar presente. El voltaje ya, la salida del circuito integrado, debemos revisar lo que es el diodo. Sabemos que el voltaje es aplicado en el ánodo. Espero que este es algo sencillo, no lo quiero hacer tan largo porque esto es una explicación básica de un circuito. Vemos que este es un LDO, un LDO es un circuito Low Driver Out. Él se va a encargar de regular un voltaje. Él recibe a su entrada un voltaje mayor y a su salida saca un voltaje menor. Si a esta entrada entra un voltaje de 4 voltios, él va a sacar un voltaje de 1.8 voltios. Y va a tener una línea de encendido de control que también va a tener un voltaje de 1.8 voltios, pero esto viene del procesador. Entonces, ¿cómo trabaja este circuito? Este circuito requiere una alimentación para que pueda trabajar y esta línea de encendido, esta línea va a habilitar para que pueda regular. Y va a sacar un voltaje de referencia, como podrán ver que es de 1.8. Y va a tener una línea que es ferrita bit, que es una línea que es de protección. Y vemos por qué esa línea es de protección, porque dice lo siguiente. Quiero que sean claros y puedan entender esto. Los componentes principales son un FET de potencia y un amplificador diferencial. Amplificador de error. Una entrada del amplificador diferencial controla la fracción de la salida determinada por relación de la resistencia R1 y la resistencia R2. La segunda entrada del amplificador diferencial proviene de una referencia de voltaje estable.
referencia de banda prohibida. Si el voltaje de salida aumenta demasiado alto en relación con el voltaje de referencia, el variador FET de potencia cambia para mantener un voltaje de salida constante. Entonces vamos a ver que internamente, estructuralmente, va a tener un transistor FET en este circuito LDO. Este circuito, este transistor o conmutador e interruptor va a hacer esto. Cambia para mantener un voltaje de salida constante. Él a la hora que ve que, en un ejemplo, su voltaje de referencia debe sacar un voltaje de 1.8 y saca un voltaje que puede ser 2 voltios, este FET va a regular, va a mantener ese voltaje de salida constante. Va a rectificar el error de la variable del voltaje de referencia. En cambio, por eso esta línea, este transistor FET va a tener lo que es línea de comunicación con esta línea que es FB, que es ferrita VIP, que a través es una línea de protección con dos resistencias. Y bueno, espero que realmente que nosotros debemos medir lo que es realmente en algunos casos, a veces esta resistencia, dependiendo del equipo que ustedes, o plano esquemático que ustedes tengan a medir, a veces hay resistencia, debemos revisar esa resistencia u esos condensadores que están en paralelo. Y bueno, muchachones, espero que realmente hayan comprendido esto, algo básico. No lo quiero hacer larga porque realmente estamos acá aprendiendo realmente cómo realmente trabajan estos circuitos. No quiero ir muy avanzado porque realmente este es un tema muy básico. Entonces, ¿qué es lo que interesa en este vídeo? Interesa que nosotros debemos ver, leer e interpretar cómo trabajan estos circuitos integrados para poder revisar las líneas y estructuralmente poder interpretar realmente cómo trabajan. Obviamente que también el diagrama de Samsung va a tener lo que es un bloque de diagramas. Un bloque de diagramas te va a permitir a ver de qué sector y a qué circuito integrado tiene relación, tiene comunicación. Vemos que esta parte es de la CPU, marca del procesador Exynos, que tiene una unidad de frecuencia de 1.6 GHz. Vemos que esta CPU, este procesador, ¿qué va a hacer? Va a recibir una línea de datos y también va a enviar el receiver. ¿A qué sector? Va a mandar a un circuito que maneja la línea de la radio, del Bluetooth y del Wi-Fi. Estas líneas, para que este circuito, este periférico, pueda comunicarse con la CPU, va a tener relación con estos circuitos, va a tener relación con estas líneas, que son líneas de comunicación, que va a tener la línea data, Bluetooth de data, que es del Bluetooth, va a tener la línea que es WCSS, que es FM para la radio, y va a tener una línea de WLAN, de data y clock. Son líneas de comunicación para que se puedan comunicar del periférico a master. Igualmente acá, para que se pueda comunicar lo que es el periférico SIM, va a constar con líneas de datos, de reset, y también sabemos que va a tener una línea de voltaje que manda el PMI. Pero para que pueda trabajar necesita enviar comunicación a lo que es a la CPU, y el CPU tiene que mandarle otra línea de comunicación al periférico. Y vemos que va a tener líneas datas, la que es la línea reset y la línea CLK, y una línea que se llama DT. A la hora que nosotros insertamos el SIM, él va a detectar que realmente está introduciendo. Eso va a mandar una línea, un pulso de comunicación al procesador, y el procesador va a reconocer que está el chip en ese dispositivo. Vemos que lo que es el touch key, va a tener líneas también de lo que es el táctil, va a tener comunicación bidireccional, porque el receiver él recibe y transmite, igualmente que acá también es bidireccional. Vemos que va a tener una línea IN y va a tener una línea SDA y SCL, que esta línea lleva un voltaje de 1.8. Vemos que esta línea es
manda lo que es el I2C, es un bus serial. Y bueno, ya expliqué en mis anteriores videos todas estas líneas. Ya es algo innecesario repetirlos nuevamente, porque ya los expliqué en mis anteriores videos. Y además estoy dando consejos de realmente cómo debemos empezar a leer un plano. Entonces, sabiendo todo esto, nosotros tenemos que aprender realmente que aprender la marca de los procesadores, que puede ser Exynos, puede ser MTK, puede ser Broadcom, puede ser Samsung y entre otras marcas de procesadores. También vamos a entender que un circuito dependiendo en este modelo, que un solo circuito va a manejar tres áreas, que es del FM, del Bluetooth y del Wi-Fi. Que para que se comunica de master a esclavo va a través de líneas de comunicación. Debemos revisar todas estas líneas a través de los dispositivos de CMD que van a través de ellos. Entonces debemos saber todo esto. Para eso ya les dejé en mi primer video de realmente cómo poder interpretar y saber las nomenclaturas o las siglas de cada línea, para que así puedas interpretar el plano esquemático. También a veces los planos esquemáticos nos dice o nos manda una imagen de esto. Es algo sencillo interpretarlo. Obviamente que el PMIC se alimenta con voltaje de 4 voltios, que es un voltaje 4 voltios o 1.8 voltios, que manda la batería. El PMIC va a manejar lo que es el código de audio y va a sacar voltajes ya regulados, porque sabemos que el PMI es un convertidor y regulador de voltajes, porque no solo convierte su voltaje, él va a regular a voltajes menores como 2.8, 1.8 y 3.3 voltios, que son voltajes que son conocidos a la hora de alimentar ciertos circuitos como procesador, memoria, código de audio, Bluetooth, etc. Todos esos voltajes están a través de bobinas y bobinas. Todas las bobinas son sus salidas de voltaje de este PMI. A través de esa bobina va a alimentar este circuito que maneja lo que es el Bluetooth, el Wi-Fi y la radio. Y vemos que podemos buscar el datacheck. Si no sabemos qué circuito es, podemos buscar el datacheck con esta nomenclatura. Buscamos IC Datasheet en Google y ponemos este código y podemos buscar el circuito, la configuración y especificaciones de este IC. Vamos a ir un poco a lo que es el plano esquemático, a lo que es este es el troubleshooting. Ya hablamos de bloque de diagrama, ya hablamos de interpretación de circuitos integrados. Ahora vamos a enfocar al troubleshooting. Troubleshooting es un mapa conceptual donde te dicen los protocolos a medir. Es un protocolo básico que nosotros debemos medir cuando un ejemplo no lee la SIM card, no reconoce la SIM card y te dice unos temas o unos protocolos básicos. Para eso debes tener un inglés básico para que puedas entender. O algunas personas no se tomen el tiempo, de repente no tienen tiempo para aprender inglés, lo pueden copiar lo que dicen acá y pueden traducirlo. Pero las personas que tienen el conocimiento de inglés básico les va a servir mucho de ayuda y se van a ahorrar tiempo. Vemos para chequear el SIM card, dice que debemos resoldar lo que es la SIM card. Debemos resoldar todos sus contactos de la SIM card. Debemos revisar y chequear voltajes en los condensadores C6034. Sabemos que el C6034 es una dirección que copiándolo con control F te va a mandar al PCB de diagramas para ver en qué parte del sector está este condensador. Dice que ese condensador debe medir 1.8 a 3 voltios. Listo. Debemos chequear lo que es la impedancia. Impedancia o resistibilidad de una línea. En las líneas o en los contactos del SIM, que es la línea reset, la línea SDA y la línea entrada y salida de datos, que todas esas líneas van a través de la CPU. Son líneas de comunicación y de control. Va a través de estos semiconductores y tenemos que revisar. Sabemos que podemos revisar en modo continuidad, que no haya cortos, en ohmios, que no esté en fuga y en su capacitancia. Y en escala de diodos también, obviamente. Y obviamente también te va a decir lo siguiente.
Si ya revisaste todo esto, te va a decir fin. Entonces, este protocolo es a seguir. Debemos seguir todo esto. Y si vemos que sí, así, obviamente, ya de repente si tienes un conocimiento más avanzado, puedes aplicar tus temas, ¿no? Pero si de repente ya depende solo del plano esquemático, solo te queda cambiar de placa o mandarlo a otro servicio técnico. Y obviamente nosotros no queremos perder clientes, por eso debemos estudiar y siempre analizar todos estos planos esquemáticos para que sea una reparación sencilla y fácil. Vemos que ya con el plano esquemático te va a ser mucha ayuda, te va a decir de qué circuito a qué circuito debemos medir, también te va a decir que este condensador tiene un voltaje, te va a decir que esta línea, otra línea tiene comunicación, te va a decir muchas cosas, por eso es bueno trabajar con un plano esquemático. Y el PCB de diagramas es sencillo, tú buscas con control F en tu plano esquemático, pones este código C6034 y te va a ubicar a este PCB de diagramas. El PCB de diagrama, acá están los dispositivos de CMDs y circuitos de la placa. Obviamente te va a subrayar esta parte y vemos que este está en el mismo orden de la placa. Es algo sencillo y algo básico para todo este proceso. No se olviden que este pequeño aporte de diagrama lo voy a dejar en la descripción del vídeo y espero que realmente les haya agradado. Ya hice como 3 temas de esto y este es el cuarto tema. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para más contenido y dejarme sus comentarios de alguna duda y alguna sugerencia que me quisieran hacer. Eso fue todo, muchas gracias.